Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien porque el día de hoy les traigo un proyecto que es súper fácil de realizar, es súper rápido y sé que les será muy útil, ya que les enseñaré cómo realizar esta hermosa corbata que aparte es una petición dentro de nuestro grupo de Facebook y sé que la podrán utilizar en complemento junto con la camisa que les acabo de enseñar cómo realizar en el video anterior. Así que si tú eres una de las personitas que deseaba aprender a realizar estas hermosas corbatas, te invito a ver este video. Te recuerdo que los moldes para descargarlos podrás encontrar picando este triangulito que se encuentra en la esquina inferior derecha del video. Esta es la cajita de información y aquí encontrarás toda la información de este video, así como algunos links que te pueden ayudar a la confección de este proyecto, así como los links de nuestras redes sociales. Búscanos y únete. Ahora sin más, vayamos a la confección. Para realizar este proyecto necesitaremos 2 piezas del molde que te estaré dejando. Una tendrá que ser en tejido principal y la otra tendrá que ser en pellón adherible, aunque esto es totalmente opcional. Pero para este proyecto, que es una corbata, sí es necesario colocarle pellón adherible, sobre todo si tu tela es una tela muy delgada. También necesitaremos un pequeño rectángulo, este también viene incluido dentro de tus moldes, y una pequeña tira que nos servirá para colocar en el cuello. Para esta puedes utilizar una tira de tela o también podrías utilizar un poco de bies o un elástico. Lo primero que haremos será colocarle el pellón adherible a nuestra pieza de tejido principal. Esto lo harás con ayuda de tu plancha caliente. Una vez que hayas colocado el pellón adherible, podrías recortar el excedente de este en caso de ser necesario. Ahora tomaremos nuestra pieza y esta punta la llevaremos hacia esta esquina de nuestra pieza. La sujetaremos con alfileres y llevaremos a nuestra máquina para pasar una costura recta por este lado. Una vez que hayamos pasado esa costura recta, así es como nos quedará. Ahora tendremos que retirar la esquina y podríamos recortar el excedente de tela, en caso de ser necesario. Ahora lo que haremos será doblar nuestra pieza tal y como te muestro en el video. Asegúrate de alinearla perfectamente, pero la tendrás que alinear en base a la costura que acabamos de realizar. Y llevaremos nuevamente a nuestra máquina para unir con una costura recta por este lado. Una vez que hayamos pasado esta costura, así es como nos quedará. Ahora lo que haremos será volcar nuestra pieza. Esto lo puedes realizar a mano o puedes ayudarte de algo puntiagudo para poder girar nuestra pieza. Asegúrate de sacar perfectamente la punta de nuestra corbata. En esta parte podrías tomar esta pieza tal y como te muestro en el video y pasarle una costura o un par de puntadas y después llevarlo hacia adentro para evitar que este se salga. O simplemente pasarle unas puntadas por la parte de afuera para evitar que esta parte se salga. Esto será totalmente opcional ya que realmente no es algo que afecte. Ahora lo que haremos será llevar a nuestra plancha caliente para poder pasarla por encima de esta pieza y de esta manera darle la forma correcta o la forma deseada. Es importante que pases la plancha caliente para que se te facilite este paso y te quede un mejor acabado en la corbata. Ya tenemos prácticamente terminada nuestra corbata. Ahora lo único que tendremos que hacer es tomar el rectángulo y doblarlo por la mitad y llevaremos a nuestra máquina para pasarle una costura recta por este lado. El doblez tendrá que quedarte del lado más largo. Una vez que hayamos pasado esa costura, ahora lo que haremos será volcar este pequeño rectángulo. Así es como nos quedará. Y ahora lo que tendremos que hacer será llevar a nuestra plancha caliente para acentuar perfectamente la forma de este rectángulo. La costura la tendrás que estar dejando en la parte de abajo.
Una vez que ya tengamos listo nuestro rectángulo, ahora lo que haremos será lo siguiente. Tomaremos uno de los lados y lo doblaremos hacia el centro. El extremo de este te tendrá que quedar hacia arriba y haremos exactamente lo mismo con el otro lado. Ahora los cruzaremos un poco por el centro, ya que tenemos que tener la misma medida que tiene nuestra corbata en esta parte. Únelo lo necesario para que queden del mismo tamaño. Y llevaremos a nuestra máquina para pasarle una costura recta por encima. En esta parte se tiene que formar como una pequeña bolsita y así es como te tiene que quedar. Una vez que hemos pasado esa costura, tomaremos nuestra tira de tela y la llevaremos a nuestra máquina para pasarle una costura recta por un lado, con la cual tendremos que formar una cinta. Esta cinta la vamos a colocar en esta parte, así que los extremos no tendrán que ir sellados. Así es como nos tendrá que quedar nuestra cinta. Las medidas para esta cinta te las estaré dejando dentro de tus moldes. Ahora lo que haremos será lo siguiente. Tendrás que posicionar tu cinta justamente hasta la parte superior de esta corbata y le tendremos que dar vuelta con esta tal y como te muestro en el video. La parte larga de la corbata la tendremos que introducir por la bolsita que nos quedó en el rectángulo que le colocamos en la parte superior. En medio quedó un pequeño orificio y por este tendremos que introducir toda nuestra corbata. Recuerda que la cinta tiene que estar encima de esta pieza. Ahora lo único que tenemos que hacer es tirar de la corbata y acomodarla a nuestra preferencia. En esta cinta yo he colocado un broche a presión en cada extremo. De esta manera es como la sujetaremos al cuello. Y listo, así de fácil se realizan estas pequeñas corbatas que si utilizas telas decorativas infantiles serán simplemente hermosas para utilizar en los pequeñines. Esta cinta la puedes sustituir con elástico y te dará una opción más segura para que no te falle la medida del cuello, ya que esta puede variar dependiendo de los pequeños. Y como te mencioné a un principio, esta la puedes utilizar perfectamente con la camisa que les acabo de mostrar cómo confeccionar en el video anterior. Y así es como se verá. Si tú deseas, puedes agregarle más largo, ya que el molde que te estoy dejando es para un pequeño de preescolar o para un bebé. Pero si quieres hacerla más larga para algún pequeño de primaria, podrías agregarle solamente un poco de largo al molde y con eso será suficiente para obtener el tamaño deseado. Y listo, ¿a poco no se ve hermosa? ¿A poco no fue súper fácil de realizar? Ahora sí, ya podrás crear muchos conjuntos con la camisa, el short, el chaleco y esta corbata como complemento. Recuerda que más adelante te mostraré cómo realizar un pantalón formal para niño. Y de esta manera podrás realizar un conjunto más completo. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y compartir para llegar a más personas que lo necesiten. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!